Muy buenas noches, sean bienvenidos a una entrega más de su programa Foro 506. Esta noche vamos a hacer un programa un tanto diferente. Vamos a tratar de hacer un análisis de política coyuntural y de realidad nacional. Realmente estamos viviendo un caos dentro de otro caos. Ciertamente en este momento una buena parte del mundo pareciera que va poco a poco saliendo de la emergencia sanitaria provocada por el virus del COVID-19. Sin embargo, las circunstancias que de alguna manera los malos manejos con respecto a la crisis sanitaria hicieron que se detuviera una buena parte del mundo, una buena parte de la sociedad, en este momento nos pasan factura. Y lo cierto es que vemos cómo empieza a levantarse un tsunami, una ola de problemas a nivel internacional, y esa ola inexorablemente viene hacia Costa Rica, pero pareciera que los medios de información nos tienen muy ocupados analizando cosas muy locales y no estamos viendo los verdaderos problemas. Vamos a intentar, de la mano con el periodista y buen amigo Andrés Ramírez, hacer un análisis de todas estas circunstancias, empezando desde lo interno y posteriormente echándole un vistazo al mundo. Pero sobre todo vamos a tratar una vez más de decodificar cuáles son las intenciones, cuáles son los motivos que hacen que los medios de comunicación de alguna manera nos mantengan como secuestrada la atención en elementos muy locales, pero que efectivamente van a venir golpes desde afuera y no nos estamos preparando. Y creo que es la responsabilidad de todo comunicador, llámese un periodista o una persona que se dedica al análisis de la política y a la interpretación de la realidad, pues bueno, advertir de alguna manera que vienen algunos problemas y que esos problemas pueden ser mayores o menores si logramos utilizar los filtros adecuados. Andrés Ramírez es periodista, investigador, profesor universitario, es locutor, creador de contenido, y yo disfruto muchísimo del trabajo de Andrés Ramírez porque creo que, Andrés, con tu trabajo vos haces la diferencia, tenés una capacidad casi única, que no es solamente llevar una noticia, sino también tratar de alguna manera de crear un análisis a partir de la noticia y dar un producto final valioso, digamos, terminado, de tal manera que el ciudadano que está en el corre-corre del día a día pueda tomar esa noticia y entender exactamente qué es lo que pasa. Andrés, buenas noches, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches al equipo de Foro 506. Muy agradecido por la invitación, esperando que pueda aportar a esta nueva entrega. Muchísimas gracias. Yo quisiera iniciar desde lo local y de las cosas que efectivamente están sucediendo, y también de esas noticias, Andrés. Hay que entender que los medios de comunicación, si los analizáramos como el instrumento, dígase la cámara fotográfica, dígase aquel antiguo grabador de sonido en donde el periodista iba y grababa la entrevista, o dígase la cámara de video también, en donde enfocan, también desenfocan el resto de la realidad. Es decir, que el instrumento por sí recorta la realidad. Entonces, si a nosotros el sistema de comunicación establecido, de la comunicación tradicional, nos hace ver hacia un lado, eso significa que no estamos viendo hacia otras realidades y ante otras circunstancias que igualmente existen. Entonces, te pregunto, Andrés, con respecto al candidato presidencial, don Rodrigo Chávez, estamos viendo en esta semana que ha transcurrido cómo se genera una segunda embestida mediática en donde los medios tradicionales lo están atacando de una manera que empieza a despertarnos, yo creo que a todos, esa perspicacia de decir, bueno, si lo están atacando los medios que apoyan al gobierno, ¿será, Andrés, crees vos que exista algo detrás y que entonces puede ser el gobierno tratándose de defender ante una amenaza? O, como él mismo lo dice, que es que los medios temen que algunas de las prerrogativas que han tenido hasta el día de hoy se eliminen si él llega a ser presidente. ¿Por dónde crees vos que viene la razón o la motivación de esta embestida? Muy interesante pregunta, Luis Fernando. Precisamente hace un día, 2 días,
trascendió la noticia de que este medio estadounidense puntualizaba sobre lo acontecido con Rodrigo Chávez y su función dentro del Banco del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Del Banco Mundial, sí. Del Banco Mundial, perdón, correcto, del Banco Mundial. Y yo hice la publicación, hice una réplica y una traducción de lo que este medio estadounidense estaba puntualizando, que fue muy severo, por cierto, en contra del candidato presidencial, señor Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda. Y me criticaban, me mandaron un sinnúmero de mensajes de por qué yo había hecho esa publicación, si es que yo estaba en contra de él o no estaba en contra de él. Aquí hay que hacer un par de cotaciones, Luis Fernando. Primero, que se trata de una figura pública dentro del contexto político. Siempre hay ciertos ministerios que van a tomar cierta trascendencia y el Ministerio de Hacienda no deja de ser uno de esos. Y cómo no, si es el encargado de llevar todo lo relativo a la materia fiscal de nuestro país. Se toman decisiones sumamente trascendentales, además de que ha sido un ministerio sumamente cuestionado en los últimos años. Entonces, es lógico que cualquier incidencia alrededor de quien fuera el encargado de llevar el timón de dicho ministerio, pues genere opinión, más en este contexto de redes sociales que últimamente ha estado sumamente convulso, ¿no? Y que pues tiene un alcance muy importante también. Entonces, aquí habría que hacer la diferencia entre si realmente se trata de una eventual, una posible persecución política o de un hecho que por sus características debe ser de escrutinio público y dar traste y da con la coincidencia de que estamos hablando de un candidato a la presidencia, y creo que eso le agrega cierta pimienta al ingrediente de la noticia. Cabe señalar que aquí se está hablando del manejo del banco alrededor del tema. Creo que los medios de comunicación, la gran mayoría, no han juzgado o sojuzgado la actitud o las acciones del cual fue sujeto de demanda el señor don Rodrigo Chávez, sino que simplemente se están ubicando en el manejo por parte del banco, y de ahí en adelante tocará al señor Rodrigo Chávez desestimar o no las afirmaciones del Banco Mundial. El argumento de él es que se toma en cuenta una parte y no toda, ¿verdad? De los hechos. Creo que el tribunal fue muy contundente al decir que él no se encontró dentro de una situación propiamente de acoso sexual. Entonces, es interesantísimo porque tenemos una denuncia, tenemos una demanda, y al mismo tiempo de esa denuncia, de esa demanda por parte de las mujeres que afirman haber sido víctimas de acoso sexual, tenemos también una conclusión y unas medidas muy puntuales en contra de don Rodrigo, que para algunas fueron medidas muy disimuladas y para algunos obedecen a la consecuencia propia de los hechos que se le acusan. Entonces creo que a la opinión pública le ha faltado quizás hacer la división entre realmente de qué estamos hablando. Estamos hablando de una persecución política o un hecho que de por sí, por sus características, tenía que ser ventilado, como decimos popularmente. Yo creo que no es para menos, estamos hablando de una institución con una injerencia política muy trascendental, no solo en Costa Rica, sino evidentemente a nivel mundial. Hoy las agendas internacionales apuntan precisamente al tema de derechos humanos, de respeto del individuo y demás.
y aparentemente se está viendo un problema relativo a acoso, a derechos humanos, a violentar la integridad moral de dos mujeres y creo que no es para menos. Y en esta ocasión, el medio estadounidense no vio reparo en decir, bueno, aquí está la noticia. Yo me imagino que el periodista donde vio aquello hasta se frotó las manos y dijo, acá tengo una noticia. Entonces yo creo que quedará a juicio de cada uno de nosotros darle un tinte de carácter persecutorio, si cabe, o un asunto meramente circunstancial. Dicen que eso pasó hace muchos años y que por qué ahora lo vienen ventilando. Es que el banco hasta el mes de junio lo hizo público y eso la gente ese elemento es importantísimo. Venía una serie de investigaciones, conclusiones y estudios por parte del Tribunal Ético del banco y no fue hasta el mes de junio que pudo ser de conocimiento público. Y es por eso que se da este dominó de hechos, ¿verdad? Donde primero, si no me equivoco, el periódico La Nación hace la publicación y de ahí en adelante empiezan a, como decimos, a guindarse los demás medios. A replicar todo el resto, las campanas, ¿sí? Correcto, correcto. Entonces, creo que en algunos medios impera esa ansiedad por la inmediatez, ¿verdad? Y por supuesto, darle un titular que pueda atraer la atención del que eventualmente pueda leerlo. El problema con la inmediatez y con la verificación de la noticia es que un titular, en este caso, puede sepultarte y arruinar tu reputación para siempre, o bien levantarte. En este caso, pareciera que tiene todo en contra Rodrigo Chávez. No sé cómo va a salir al paso de esta situación. Andrés, vos tenés bueno, evidentemente una trayectoria y una experiencia mayor desde el campo del periodismo. Y ha sido común que se hagan acusaciones, usualmente son los mismos candidatos los que acusan al otro cuando están en debates. Yo, digamos que con este tema, para poder trasladarnos a otra temática que también me inquieta, digamos, del acontecer de los últimos días, me preocupa lo siguiente. Una vez estando en un foro para la Universidad Panamericana de México, en la Escuela de Ciencias Políticas, se hacía un análisis muy complejo con respecto a los delitos contra el honor. Y quiero hacer una aclaratoria que o sea, nosotros no estamos haciendo ni de jueces, ni estamos asegurando ni que el señor es absolutamente inocente, ni jamás nunca que el señor es culpable. Lo que aquí debe llamarnos la atención es por qué los medios están de forma tan incisiva, digamos, tratando de meterle el diente. Sobre todo, y a mí lo que me despierta mayor curiosidad es que están atacando a uno de los candidatos que está más bajo en las encuestas. Es que no es un ataque a los primeros dos o a los primeros tres o inclusive a los primeros cinco, sino es a alguien que está muy lejano. Ahora bien, don Rodrigo tiene algunas características positivas. En el discurso de lo técnico, el hombre es muy sólido, o sea, es una persona con argumentos muy sólidos y cuando se le preguntan de algunos temas delicados, como por ejemplo las exoneraciones o los abusos de los grupos sindicales o también de la corrupción, es un hombre que tira, dispara y no queda, o sea, no queda nadie indiferente a sus palabras. Ahora, cuando te decía de esta charla en la Universidad Panamericana de México, se decía que uno de los grandes riesgos, digamos, que tiene el proceso democrático es que los delitos contra el honor, que es cuando usted injuria, calumnia a una persona, o hace una acusación, es decir, usted puede denunciar a quien sea. Yo te puedo denunciar, Andrés, a vos de algo absolutamente falso. Y eso se abre un proceso. Lo que pasa es que en el tema de lo electoral y lo político, el tiempo corre. Entonces, si yo te hago una acusación que te degrada como persona, una acusación que te destruye tu imagen pública, cuando los tribunales descarten o acepten, digamos, el proceso vaya a un final y haya un veredicto, ya es muy tarde.
ya Andrés Ramírez perdió las elecciones. Entonces, yo sí esperaba, digamos, de alguna manera, de que esta elección, por la cantidad de contrincantes, se vaya a convertir en aquellos lucha libre donde entran un montón, ¿verdad? Un montón es decir, no es una lucha de 1 a 1, sino que finalmente terminan todos como los titanes en el ring, ¿verdad? Dándose de sillazos y que yo preveía de alguna manera el juego sucio. Sin embargo, me llama la atención esto. Y ahí es donde entonces nos despierta la perspicacia de decir, bueno, si son los medios los que lo quieren quitar del camino o algunos grupos de poder que financian a los medios, pues también uno podría pensar que es hasta posible. Usted sabe que existe la corresponsalía, en donde yo, periodista de Costa Rica, llamo a un colega mío en Nueva York y le digo, mira, tenemos una noticia bomba, hacete un reportaje porque eso me revive el incendio en Costa Rica y le voy a dar la segunda corneada a ese señor y ya definitivamente lo voto. Entonces, te hago una pregunta, ¿estamos ante ese riesgo y esa posibilidad? Y por el otro lado, ¿será que ya de esta no se levanta, don Rodrigo? Vamos a ver un par de observaciones, porque aquí tenemos que sumar dos elementos, Luis Fernando, muy interesantes. Hablamos de la práctica y la irresponsabilidad de la práctica periodística y el fin que persigue esta aparente equivocación a la hora de la entrega. Decir que lamentablemente algunos medios de comunicación alrededor de este tema y muchos otros se les ha olvidado el principio de la presunción. Apuntaba algo de lo que vos indicabas al puro principio, donde nos olvidamos del aparentemente y del quizás, y donde inmediatamente emitimos un juicio como comunicadores, algo que es, como usted bien apuntaba, que podría ser eventualmente demandable. Vamos a ver, es un perjurio, es una calumnia, una difamación. Y a algunos se les olvida, Luis Fernando, que aunque el periodismo es parte del campo de las letras, no deja de ser una ciencia, la cual te obliga a aplicar el método científico como tal, la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y al final una conclusión definitiva. Pero algunos sacan primero la conclusión definitiva, primero teorizamos y luego, si nos da tiempo, comenzamos a observar, experimentar, a recabar datos, puntos de vista. En algo sí voy a darle la razón a Pilar Cisneros cuando se le preguntaba sobre este hecho y ella bien indicaba que el periódico La Nación no sumó a su primera entrega la versión de Rodrigo Chávez. O sea, el círculo del método científico dentro de la entrega completamente incompleto, ¿verdad? Entonces ahí, muy bien usted plantea, ¿será entonces que tenemos que dudar sobre las intenciones reales de esta entrega, de este hecho alrededor de Rodrigo Chávez? ¿Será verdaderamente que lo que se persigue es informar? O vamos a ver, comunicar. Entendemos que no es lo mismo comunicación que información, ¿verdad? Entonces, después más adelante podemos profundizar en ese hecho, pero definitivamente aquí nos están quedando de ver un sinnúmero de respuestas alrededor de una misma pregunta. ¿Cuál es el fin, el objetivo real de este escándalo, de hacerlo porque parece que hay una hazaña, parece que lo están haciendo ya de manera incisiva? Eso no genera ninguna duda. El resultado, Luis Fernando, bueno, en comunicación política se habla mucho de la psicología de los polos opuestos. La psicología de los polos opuestos en comunicación política me indican que para sostener una tesis yo tengo que generar al mismo tiempo una antitesis. Para yo generar credibilidad, tengo que desarrollar, edificar un factor que me genere al mismo tiempo duda.
Y lo estamos viendo ahora con el tema de la pandemia, que después podemos analizarlo también, tanta ambigüedad de información y también de desinformación, que es lo que persigue. Bueno, en este caso pueden pasar dos cosas. Cuando recién se publicó lo de Rodrigo, los colaboradores del medio de Impacto noticiasr.com me preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Qué publicamos? ¿Lo publicamos? ¿No lo publicamos? ¿Le tiramos a Rodrigo? ¿No le tiramos? ¿Qué intenciones tiene Rodrigo Chávez realmente para con Costa Rica, etcétera, etcétera? Y yo dije, bueno, independientemente de las intenciones, independientemente si es un candidato que a mí en su tesis política me agrade o no me agrade, el hecho hay que informarlo con responsabilidad y con justicia, tomando en cuenta también la versión de don Rodrigo Chávez. Pero Luis Fernando, usted sabe que en política cualquier información, sea positiva o negativa, suma. El asunto es que hoy en día se está hablando de Rodrigo Chávez, aunque en las encuestas aparece con no más de un 2% de intención de voto. Hoy se hablan de tres personajes principalmente, cuatro: José María Figueres, Fabricio Alvarado, Rolando Araya, y de manera muy interesante, aunque no aparece en las encuestas, Rodrigo Chávez en redes sociales hoy en día aparece en todo lado, a favor o en contra, pero hoy todo el mundo está hablando de lo sucedido con Rodrigo Chávez. ¿Podría entonces convertirlo esto más bien en algo así como un mesías político? Porque a Jesucristo, devolviéndonos en la línea del tiempo, lo vituperaron, lo desacreditaron, lo apedraron, etcétera, etcétera, lo crucificaron y terminó siendo el ídolo y el escogido por el pueblo de Israel. ¿Podría esto ocasionar ese efecto en las próximas elecciones a favor de Rodrigo Chávez? Todavía no lo sabemos, ¿verdad? No tenemos una bola de cristal, pero no habría que descartarlo tampoco. Ahora bien, esta semana también trasciende a nivel internacional una noticia que afecta de forma directa y contundente al partido de gobierno, al PAC. Y es el caso de Alex Saab, este señor que ha sido extraditado desde Cabo Verde hacia los Estados Unidos y quien acusa al gobierno de los Estados Unidos de ser el testaferro del narcoestado del régimen de Maduro, que utilizaba una empresa instalada en Costa Rica que se llama Lunasa para hacer una triangulación y un proceso muy interesante en el cual le compraban alimentos a México y desde México bajaban los contenedores con los alimentos hacia Venezuela, pero haciendo una parada técnica en Limón y utilizando también esta empresa. Cuando se generaron las primeras denuncias de lo que estaba sucediendo, que el señor ya estaba huyendo, entonces pues los medios se acercaron al señor presidente y desacreditó todo, pero lo más interesante es que, considerando la independencia de los poderes, tampoco pareciera que el Poder Judicial ha tomado cartas en el asunto, sino que, bueno, como se dice, no, mira, yo no creo, se desacreditó. Pero lo cierto es que, digamos que los analistas internacionales, viendo la circunstancia en la cual está plenamente involucrado las FARC, el régimen de Maduro, el gobierno de Costa Rica en dos administraciones, por lo menos conocido, porque podría salir que esto sea un poco más viejo. Esa empresa tiene muchos años de estar en Costa Rica, así es que podría trascender, inclusive siendo honestos y en honor a la verdad, podría trascender específicamente a estos dos gobiernos, pero no exime a los últimos dos gobiernos y adicionalmente el gobierno de México. En este caso, si este señor abre la boca, podría llevarse al infierno a exfiscales, a magistrados y exmagistrados, a diputados de Costa Rica, a grandes figuras del gobierno, inclusive, insisto, a personas del PLN, que fueron dos administraciones continuas antes del PAC, y bueno, no podemos descartar que esté también involucrado el Frente Amplio, que ha sido un gran defensor del régimen de Maduro,
y mucha, digamos, de la suavidad que el gobierno tiene con Nicaragua, pues bueno, también esto podría favorecer, digamos, de alguna manera todo este contubernio que se ha dado, en donde se denuncia que ha habido saqueo de recursos naturales de Venezuela en oro, esmeraldas, diamantes y demás, por unas cifras extraordinarias, algo así como 4.500 millones de dólares. Ahora bien, la pregunta específica es, ante semejante bomba, ¿verdad? Ante esta noticia que podría afectar, paralizar, infartar el sistema democrático costarricense, yo veo a los medios muy, pero muy, muy callados o apenas informando. ¿Crees vos que se están guardando las baterías para los cañones o mejor seguimos informando sobre la pandemia, los recuperados, los que se volvieron a enfermar, si Paola Vega está o no a favor de la eutanasia una vez más, si se aprueba la marihuana y el cáñamo? Porque realmente esta noticia demanda que tanto la fiscalía tenga un grupo de fiscales ya en los Estados Unidos pidiendo colaboración, como que todos los medios de comunicación con los fondos suficientes tuvieran un arsenal de periodistas reportando desde Miami, donde se encuentra este señor, en este momento encarcelado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fernando, el extinto periódico Al Día en el año de 1997 nos informaba sobre la aparición de $480,000 en una casa de lujo acá en Costa Rica, pertenecientes a Rodrigo Granda, líder, jefe guerrillero de la FARC. Estamos hablando de 1997. Para ese entonces y desde antes, durante la administración de Abel Pacheco, ya en Costa Rica se movía capital importantísimo de la FARC y del cartel de los soles, cartel encargado de suministrar la droga a toda la región latinoamericana, desde Colombia, Panamá, Costa Rica, por la costa pacífica, para finalmente llegar a Honduras y desde los puertos de Honduras distribuir, oiga usted, Luis Fernando, el 70% de la droga que se consume a nivel mundial. Es imposible que toda esta maquinaria y toda esta logística de la FARC y de este cartel tome como ruta suelo nacional sin que de alguna u otra manera haya algún tipo de injerencia a nivel político. Digo que es imposible, no lo estoy afirmando por aquello, ¿verdad? Pero es completamente, vamos a ver, sería muy inocente, pensar, sí, claro, sería muy inocente pensar que la circunstancia no vaya a mojar, digamos, de alguna manera este subsuelo. Así es, así es. Entonces, ahí habría que entonces apuntar a, en aquel momento, la primer vicepresidenta era Linet Saborío Chaverri, hoy candidata a la presidencia por parte del Partido Unidad Social Cristiana. Habría que preguntarle hoy en día qué sabía o qué no sabía con respecto a este hecho que se suscitó en el 97. Apuntar a Luis Fishman Sonsiski, apuntar a Nelena Chacón. Y estos nombres, yo sé que son muy familiares, a lo largo de la historia han estado involucrados en otros hechos muy, muy interesantes. Haciendo una relación de hechos con respecto con lo que usted me pregunta, habría que apuntar también a lo que pasó con el Banco Anglo. ¿Quiénes estaban detrás de lo que pasó con el Banco Anglo? ¿Qué pasó con el Banco Anglo realmente? Luis Fernando, que se estaban otorgando créditos completamente irracionales, sin ser sujetos a algún tipo de garantía, y eso dio al traste con la quiebra del banco. Y cuando vino la administración de José María Figueres, se topó con semejante cosa, él mismo abrió una investigación, pidió a las entidades respectivas
que abrieran una investigación y no daba otra cosa más que cerrar el Banco Anglo. Algunos le abonan la quiebra del banco a José María. No, no, es que José María cuando entra, el gobierno, José María en ese momento cuando entra, se encuentra con un panorama completamente apocalíptico. Algo parecido, por cierto, a lo que pasó con el Banco Crédito en la administración de Luis Guillermo Solís, que aparentemente abre o levanta o pone a caminar mecanismos precisamente para que más bien no se levante investigación alguna alrededor de lo sucedido de este banco. Entonces, acá, hablando sobre sobre temas coyunturales, Luis Fernando, cabe hacer el señalamiento en que ciertamente ha habido un volumen de corrupción muy, muy grande durante los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, pero también hay grupos de interés que han venido a socavar la institucionalidad del país desde hace ya muchísimos años. ¿Y quién está apuntando a eso hoy en día? Buen planteamiento el tuyo, Luis Fernando. Esto es realmente relevante. En lo que está pasando alrededor de Alex Zapp, deberían haber corresponsales, como usted bien lo indica, dándole cobertura como lo están haciendo medios de México, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, hasta los medios europeos están pendientes de qué va a suceder. Tanto así que tuvo el descaro de negarse a declarar a Alex Zapp y ahora otra vez, creo que es la primera semana de noviembre, va a tener que volver a verse delante de las autoridades de justicia americanas, y no es para menos, es que si Alex abre la boca, como usted bien indica, Luis Fernando, hago eco de sus palabras, aquí va a haber un cisma social y político. Sí, podría perfectamente, vamos a ver, dar un golpe muy duro a la democracia, de alguna manera también afectar la moral ciudadana en un momento en donde de por sí, con todo lo que ha pasado, con los casos de corrupción, con la absoluta impunidad, porque tenemos un problema muy serio con el Poder Judicial realmente y con la Corte. O sea, realmente yo percibo que esta gente está actuando de una manera muy desinteresada por la población. Ellos se sienten muy seguros en su puesto, no tienen que darle cuentas a nadie. Si entrevistan al presidente de la Corte, a don Fernando, tiene siempre mil excusas para justificar lo que no se está haciendo, pero no hay ninguna razón para decir, bueno, pero ya estamos en algo, ¿no? Siempre están pensando, siempre se están reuniendo, están planificando, pero las soluciones no llegan. Y el problema, la víctima se victimiza doble, porque además tenemos una política de liberación de delincuentes que generan que si una persona tiene el valor de denunciar, ¿verdad? Esa persona es tomada, es llevada y luego vuelve a ser amenazada por ese delincuente que ya le había infringido, digamos, contra su seguridad o contra su vida o contra la vida de un familiar. Sí, es. Tenemos un tercer elemento que uno no sabe realmente, Andrés Ramírez, si lo que busca es desviar la atención, crear una turbulencia o probar a ver qué tan muerto está el pueblo y qué capacidad, digamos, de no reaccionar. No sé si la palabra existe, ¿verdad? Pero bueno, ahora nos dicen que ya, primero se prometió que la vacuna iba a hacer que se fuera la mascarilla. Y así ha sucedido en todos los países del mundo, excepto en Costa Rica. Entonces a las personas se les obliga o se les incita, además de una presión enorme de los medios de comunicación, para que se vacunen, pero resulta que la mascarilla hay que mantenerla. Entonces es una forma también bueno, y no solamente la mascarilla, las restricciones, porque nos quieren ceder una hora, luego las vuelven a cambiar, luego dicen que ya los números van hacia abajo, pero luego los números van para arriba, mientras se dice que la situación es de total emergencia y hay que mantener las restricciones vehiculares, también dicen que van a cerrar el CEACO
Entonces son, como vos bien decías al principio, es una información tan contradictoria y que genera un caos, pero lo cierto es que hay un grupo de personas que tienen algunas dudas, dudas que yo le llamaría dudas razonables, porque Andrés, yo personalmente me vacuné, tengo las 2 dosis de la vacuna, pero yo no me atrevo a decir que yo estoy por encima de nadie y no tengo ningún dato para asegurar que yo hice muy bien al ir a vacunarme. De la misma forma que yo no podría en este momento alzar una guerra contra las personas que tienen dudas, los que no quieren o los que no pueden, porque también hay razones de fondo de salud en donde una persona se podría vacunar y más bien de estar sana podría pasar a estar enferma. Entonces, esto del código QR es un nuevo castigo, es otra reacción déspota de un opresor que ha sido el ministro Salas, que realmente va a traer implicaciones en lo comercial, pero también en lo político, ¿verdad? Porque desde ya están revolviendo las aguas para ponerte a vos que estás en contra la persona que está a favor, o yo que estoy a favor, inclusive con las personas que están a favor, porque entonces ahora la discusión es no, tienen que obligar a todo el mundo. Pero el problema es que hay una cosa, Andrés, el contrato es confidencial. No sabemos realmente cuáles son los efectos secundarios porque todo es confidencial, no se quiere decir cuál es el riesgo. Entonces, una persona no se le está dando la información suficiente para que tenga el criterio de decir sí o no. De hecho, te digo, yo me vacuné a ciegas. Entonces, ¿cómo crees vos que afectará esto a la sociedad costarricense una vez más con el pretexto de una pandemia cuando estamos viendo que el resto del mundo, una vez que se vacuna, pues las personas empiezan a vivir una vida prácticamente normal? Vamos a ver, es un tema tan amplio, Fernando. Voy a empezar diciendo que cuando empezó esto de la pandemia, fuertemente mediáticamente hablando, alrededor de febrero del año pasado, mi primer duda fue, ¿cómo es posible que los cables internacionales se estén dedicando un 70% del volumen de su información a este hecho? Cuando el hecho todavía no era tan grande, por así decirlo, como después lo fue. Vimos lo que pasó en Milán y lo que pasó en Madrid principalmente, que eran pilas de muertos, literalmente, pero principalmente por malpraxis médica, ¿verdad? No solo a raíz del COVID, sino por la inexperiencia de muchos, por la carga viral en la que se vieron expuestos principalmente los adultos mayores, y que son lugares, Madrid y Milán, no sé si usted conoce, pero usted sabrá que son lugares donde la población adulta mayor es muy grande, muy, muy grande. Entonces, por supuesto, el índice de mortalidad al mismo tiempo iba a subir. Entonces tenemos el primer problema: estadística, porcentaje versus números reales, ¿verdad? Entonces ya acá los medios de comunicación y la población se veía sometida a un ataque mediático incontenible, pavoroso, donde todos, y me incluyo yo, teníamos mucho temor, mucho miedo. Yo lo voy a confesar acá en vivo. Yo pasé alrededor de casi 3 meses donde prácticamente no salía. Tengo la dicha de poder hacer mis cosas de trabajo y demás acá en mi oficina, y pues ya esto de las plataformas digitales, de esta manera, esta dinámica, ya por sí estaba acostumbrado. Pero Luis Fernando, fue un hecho interesante. Lo otro, además del volumen, del gran volumen de información destinada a tratar el tema de la pandemia, la OMS y su sinnúmero de contradicciones alrededor de COVID-19.
Yo no me explico, Luis Fernando, cómo el ente encargado de velar por la salud y la información en temas de salud y ciencia a nivel mundial pudo incurrir, por ejemplo, y acá lo tengo anotado en un artículo que publiqué en junio del año pasado, que tiene como título precisamente OMS y sus contradicciones en torno al COVID-19. Y apuntaba, por ejemplo, a un comunicado que giró la misma organización, no estoy mintiendo, no es una fake news como dicen. Tengo el comunicado original de la OMS donde ellos ofrecen disculpas por las contradicciones alrededor del uso de la hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID-19. Luego, se ponía en duda la efectividad de las medidas drásticas, si la cuarentena, si las restricciones vehiculares, si los cierres de locales, etcétera, etcétera, eran necesarios. Y después de un estudio, el mismo doctor Mac Ryan, que es el director ejecutivo de emergencias por parte de la Organización Mundial de la Salud, dijo, no, estas medidas no son necesarias. Entonces la pregunta aquí es, Luis Fernando, si el mismo director ejecutivo del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud está diciéndonos las medidas drásticas no son necesarias, no es un paliativo real y objetivo ante esta pandemia, ¿por qué algunos países lo siguen poniendo en práctica? Entonces, y de hecho, bueno, eso lo dijo después de publicar una información donde más bien se contradice. La discusión sobre el uso de mascarillas que usted bien apuntaba, nosotros vimos a Daniel Salas diciendo no la utilicen y después dijo utilícenla. Los enfermos asintomáticos, y aquello la gente no lo entendía, yo sí lo entiendo. Uno perfectamente, eso es igual que un resfriado, puedes estar resfriado y lo que tenés es un leve dolor de cabeza o a veces nada más un poco de congestión. Estamos hablando de un virus con características muy similares a las de un resfriado común, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no lo tengo que explicar yo, eso debería explicarlo bien Daniel Salas y no lo hizo, ¿verdad? Entonces la ambigüedad dentro de la desinformación sumado a la irresponsabilidad de la práctica periodística. Unos meses, Luis Fernando, me compartieron un artículo de un diario muy reconocido a nivel suramericano. Voy a reservarme el nombre porque no es mi intención perjudicar el diario, pero sí quiero apuntar al titular. Dice, una periodista de la BBC murió por complicaciones de la vacuna de AstraZeneca según investigación. Hice el experimento, compartí este link a un sinnúmero de personas, contactos en WhatsApp, y la reacción inmediata de las personas dicen, esa cochinada yo no me la pongo, yo no me voy a vacunar, qué miedo, qué terror, qué terrible, mejor no vacunarse, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de conclusiones. Nadie abrió el artículo donde en el cuerpo del artículo indica los coágulos se consideran extremadamente raros después de 24 millones de dosis aplicadas. Claro, el titular sumamente amarillista y sobredimensiona, pero algunos, vuelvo y repito, se conforman con compartir el dato estadístico y se olvidan que en matemática también hay algo que se llama números reales, Luis Fernando. Entonces, eso lo que me indica a mí es que estamos en medio también de una guerra entre farmacéuticas, una guerra entre intereses de grupos. Una guerra política aquí muy cercana a unas elecciones. Totalmente, totalmente. Entonces, ahora yo no estoy diciendo si usted tiene que vacunarse o no. Lo que le estoy diciendo es lo que el artículo me está diciendo a mí. Yo tengo la obligación como comunicador de abrir el artículo, leerlo y estudiarlo. El mismo artículo ni siquiera te da una referencia, te da la referencia
de la Agencia Reguladora de Medicamentos de Inglaterra, pero no te da todos estos números estadísticos que considero sería muy importante publicarlos también, y no solo publicar que si usted, prácticamente lo que te están diciendo es, si usted se inyecta con AstraZeneca, corres el riesgo de morirte, ¿verdad? Y no te hablan de los factores de riesgo. Acá en Costa Rica, una práctica irresponsable, están mandando a todo el mundo a vacunarse, pero si vos tenés un problema previo de carácter cardíaco, cardiovascular, neurológico, etcétera, etcétera, no te piden un estudio previo ni nada, sino tome, vacúnese, ¿verdad? Entiendo la emergencia, pero lo que también deberíamos cuestionar es si es la manera correcta de aplicar esta vacuna. Yo, al igual que usted, yo me vacuné, tengo las 2 vacunas, no veo mayor problema. Sí debo decirlo, y abro un paréntesis, estoy en contra de la obligatoriedad. Creo que eso debe ser decisión de cada uno, pero volvemos a lo mismo, nos estamos yendo por temas completamente casi que irrelevantes cuando hay temas estructurales de país que no estamos viendo que se pongan en la palestra. Entonces, Andrés, disculpa, te interrumpo, pero te doy la palabra inmediatamente. Y esto nos lleva exactamente a una conversación que tuvimos hace unas cuantas semanas, en donde vos me manifestabas algunas preocupaciones pues, de la situación del país, temas sociales, cosas muy trascendentes. Y yo te decía que aquí estamos viviendo, digamos, dentro de todas esas ambigüedades que están chocando unas con otras y la incertidumbre que generan, porque voy a decirte algo desde el charco más técnico. Si queremos una reactivación económica se requiere confianza y lo que estamos creando es incertidumbre. Nadie va a generar empresa cuando sabe que mañana a este señor se le ocurre volver a cerrar, hacer placas pares o impares, independientemente de cómo el mundo vaya evolucionando. Porque te voy a decir, en este momento hay estados de los Estados Unidos en donde los conciertos están a total capacidad, donde los cines no tienen restricción, donde no hay un lavatorio en cada restaurante que te obligue a lavarte las manos, si querés te las lavas o si no, pero es un asunto que depende de vos y a nadie le están pidiendo carnets de vacunación, ni códigos QR, ni nada por el estilo. Entonces, a mí aquí lo que me preocupa es lo siguiente, Andrés. La opinión pública suele ser la opinión publicada, es decir, tenemos nuestra mente y nuestro criterio secuestrada por los medios de comunicación y los editoriales. Si vos vas a la calle y preguntas, la gente repite lo que escuchó en las noticias porque no tiene esa capacidad que vos decís de abrir el vínculo y poder filtrar, pasar por el tamiz de decir, ah, tenés razón, es que esto es una noticia malintencionada de Argentina, de hace tanto tiempo, ya con tanto tiempo, esta información puede estar obsoleta. No, 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 no. Es simplemente repetir. Y también yo veo 2 cosas. Interpreto la noticia en vivo, pero posteriormente las réplicas, no sé cómo se le llamará técnicamente, pero vos ves a CR hoy sacando, por ejemplo, nueva variante de tal cosa, y resulta que vos te metes y es algo que no, o sea, realmente no tiene ningún contenido. Un doctor muere porque se negó exactamente a X o Y, y entonces empiezan a secuestrarnos la opinión, empiezan a secuestrarnos el criterio, pero a mí lo que más me preocupa es que si hay algo que un político corrupto sabe aprovechar, es una buena crisis. En una buena crisis es donde el político está gastando a manos llenas. Entonces, a mí me preocupan básicamente 2 cosas en este momento. Al acercarnos a un periodo electoral, el manejo de estas restricciones y del QR y de seguir incrementando la crisis en la opinión pública, porque también hay datos oficiales de que se va a cerrar el CEACO porque ya no es necesario. Entonces, ¿cómo? Si ya no es necesario tener el CEACO, que fue el arca de Noé para salvarnos del diluvio, pues resulta que ya no es necesario, pero si seguimos con restricciones, seguimos golpeando el comercio y peor aún, ahora
podría ser que hasta para votar necesitamos un QR, en cuyo caso, y ve hacia dónde voy, Andrés, en cuyo caso va a quedar un montón de personas fuera de poder votar. Y entonces los que son fieles a las ideas del gobierno o inclusive a partidos como el Frente Amplio, para ser claro, esa gente va a ir en carrera a votar, a vacunarse para tener el QR. Entonces, en medio de la situación que estamos viviendo, se nos podría generar un abstencionismo artificial, es impedirle a cierta gente ir a votar sabiendo que los que sí van a ir a votar se mueven hacia X o Y tendencia. Entonces estaríamos no solamente perdiendo los otros poderes de la República, sino adicionalmente también al Tribunal Supremo de Elecciones y a la garantía de un voto libre, no coaccionado, democrático y en donde es la voluntad del ciudadano la que va efectivamente a elegir a un presidente y no la instrumentalización desde un gobierno y desde la prensa. ¿Qué opinión te merece este análisis? Hace unos días estaba leyendo la Carta Iberoamericana y ella apuntaba en decir que la participación ciudadana es importantísimo en el proceso de la construcción social en las políticas públicas. Es un derecho, es una responsabilidad poder sumar a la ciudadanía en este proceso de construcción. El tema es que estas acciones por parte del gobierno están gestando una participación en las políticas públicas, pero una participación muy tóxica. Me explico. Luis Fernando, yo estoy seguro que si su papá le hubiera dicho a usted de niño, no haga esto, pero el ejemplo constante de su papá es contrario a lo que te está pidiendo, usted le va a perder total respeto a su padre y le va a importar poco la indicación que él le esté dando. El gobierno, a través de medidas coercitivas, como usted bien mencionaba, a través de incertidumbre, a través de una comunicación política errática completamente, lo que está generando es el resurgimiento, por decirlo de alguna manera, de un grupo disidente, pero con actitudes y características completa y totalmente anarquistas. Donde ya no importa tanto lo que el gobierno me diga, yo voy a hacer lo contrario, pero lo voy a hacer de la manera más atomizante posible. Entonces lo que tenemos es un panorama, un mapa idéntico al de hace 4 años, donde tenemos a dos grupos extremistas, de nuevo, en medio de una tricotomía completamente innecesaria. Acá tengo algunos números y nadie está hablando de esto. Luis Fernando, tenemos 26% de pobreza en Costa Rica, 17% de desempleo, 8% de déficit fiscal. No coman más, coman menos, ahí andan los números. Y trasciende que somos el país número 1 liderando los países inscritos a la OCDE con mayor desigualdad social. 20% de desigualdad. Lo decía al consultarle sobre el tema Gerardo Corrales, el economista, decía, hoy como nunca la clase media está en riesgo. Es un riesgo de desaparecer completamente. Entonces, estas acciones del gobierno lo que hace es que nos sacan completamente de la temática, que nos atañe a todos y pone a pelear a dos grupos extremadamente polarizantes, atomizantes. Ya no es un asunto de que si uno u otro tiene razón, es que cuando yo veo cómo han increpado en redes sociales a la defensora de los habitantes, por ejemplo,
cómo ya si usted está a favor o en contra de las vacunas, usted está vendido, usted es parte de la élite, usted es parte del establishment, usted es un asesino, usted es de todo, te dicen si estás a favor y si estás en contra, también te dicen usted es un irresponsable, usted aquí y usted allá. Y sin darnos cuenta, ya esto está tomando una connotación de derechos humanos. No aprendemos lecciones. Hace 4 años los mismos derechos humanos llevaron a las urnas a los paglovers y los fabrilovers. Hay que decirlo de esa manera. Y hoy tenemos el presidente que tenemos. Esto es el caldo de cultivo perfecto para que el próximo febrero escojamos a cualquier populista, a cualquier persona, menos aquella que venga a solucionar estas estadísticas que tengo acá, Luis Fernando. 26% de pobreza, 17% de desempleo, 8% de déficit atencional, de déficit fiscal y un 20% de familias viviendo en una desigualdad histórica terrible y poniendo en riesgo a la clase media, Luis Fernando. No te equivocas con el concepto. Realmente pareciera que el pueblo estamos sufriendo todos de déficit atencional, porque no estamos viendo exactamente las cosas que están sucediendo. Esta noche nos encontramos en esta plática y este análisis de coyuntura política con el periodista Andrés Ramírez, director del medio de comunicación digital Impacto Noticias de Costa Rica. Ahora bien, Andrés, te comentaba al principio que nosotros vivimos cada vez más interconectados con el mundo, con el planeta. Pareciera que mientras en Costa Rica seguimos luchando como si tuviéramos 15 días de estar en pandemia y en estado de emergencia sanitaria, aquí no avanzamos y vamos destruyendo el tejido productivo y creando esta polarización y este conflicto social, porque el problema de un incendio es no apagarlo a tiempo. Si usted mantiene un incendio mucho tiempo, después ya es irreversible el daño que se le puede hacer a una estructura. Vemos que los países están poco a poco, bueno, algunos como los Estados Unidos, con un impulso impresionante, o sea, más bien está su economía casi que mejor que en los mejores momentos, con una producción de empleo impresionante, con un crecimiento a nivel de construcción, de empresa, de exportaciones. O sea, Estados Unidos está viviendo una época idílica en este momento. Sin embargo, se presenta una crisis internacional que se le ha llamado la crisis de los contenedores, ¿verdad? Y esta crisis, básicamente lo que está sucediendo es que como los países se apagaron o nos apagaron, ¿verdad? Entonces, la capacidad de exportación, es decir, de devolver el contenedor que viene con un producto, devolverlo a origen, ¿verdad? Y hacer que la logística hay un dicho que dice que no debe haber buque vacío, ¿verdad? O sea, no se debe devolver buque vacío. Y eso lo que significa es que cuando traemos un producto, esos cajones, esos containers, esas que se les llama también teus, deben de devolverse con producto. Y el problema es que como las economías están o bien apenas tratando de despertarse, o bien no se está exportando, sino que se está guardando para el consumo local, entonces las cajas no llegan a origen y está en un colapso absoluto las exportaciones que golpean principalmente a China. O sea, está claro que los precios de los contenedores de China han incrementado algo así como 10 veces el valor normal. Pero bueno, esto va a generar escasez. Puede, si no se soluciona y pareciera que no se le ve una luz a una solución pronta, es Costa Rica, por ejemplo, productos nacionales están exportando y no estamos preocupándonos por el abastecimiento local. Puede generarse escasez de carne, escasez de embutidos, escasez de granos, escasez de frutas, escasez de materias primas que también podrían parar la producción y con esto
pues podríamos generar aún más desempleo de ese que usted indica, que son los números oficiales aparentemente, pero yo creo que el desempleo debe andar por mucho más alto que ese 17%. Aumentos en los precios adicionalmente por un aumento en los hidrocarburos, que también amenaza con más inflación. Tenemos un problema en Costa Rica que es el aumento del tipo de cambio, que también nos va a encarecer el producto, y en el momento en el que empiece la especulación, pues podríamos, yo espero que no sea así, Andrés, pero podríamos ver los anaqueles en los supermercados vacíos. Y esto va a ser una crisis terrible. Y yo te digo, si hay algo, si el costarricense aguantó restricciones, si aguantó humillaciones, si aguantó todo lo que ha aguantado hasta el momento, creo que hay algo que sí no va a aguantar. Y es que se nos vaya a dar una situación de desabastecimiento y hambre. Ahí sí la crisis podría ser muy fuerte. Pero una vez más, los medios de comunicación a esto no le están dando ninguna importancia, en cuyo caso nosotros podríamos estar haciendo las contingencias. Y no digo y que se entienda bien que salir en carrera al supermercado a comprarlo todo, pero sí podría que las fuerzas productivas de nuestro país empiecen a moverse previendo un posible desabastecimiento, y también hacer una contingencia para guardar nutrientes en Costa Rica, porque el problema podría ser muy serio, pero los medios no están hablando de eso. Sí, nada más les recuerdo que estamos en un gobierno PAC. Eso no lo vamos a ver, Luis Fernando, pero apunta a una crisis interesante. Estoy de acuerdo con usted de un tema que deberíamos estar discutiendo en este momento. Estamos hablando que se está poniendo en riesgo el transbordo de más de 18,000 embarcaciones, 6,000 millones de euros en producto comestible principalmente, y que esperar a que el gobierno PAC aplique o promueva alguna medida de contingencia es casi, bueno, ahí nos quedaremos esperando. Me acuerdo del meme ese donde hay ponen una calavera, dice, aquí estoy esperando, ¿verdad? Así me imagino a los 5 millones de costarricenses en este momento. Definitivamente es una crisis de la que se apunta muy poco, de la que se habla muy poco. Y bueno, este es el tema que te digo, Luis Fernando. Hay que, y en buena hora, tenemos programas como este, Foro 506, que estimulan ese análisis, esa puesta en escena de estos temas tan trascendentales, más trascendentales que si la marihuana es legal o no es legal, el condón, que si la vacuna, que si el código QR, qué sé yo. Y ahí seguimos la lista de iniciativas, perdóneme el adjetivo y la conchada, tan estúpidas que en este momento no están sumando a generar mejores condiciones para nuestro país. Y en un momento histórico, yo creo que esto lo podemos comparar solo con el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial. Así es, así es. Yo me temo que las consecuencias de la suma de las malas decisiones internacionales, pero también de las locales, nos va a pasar una factura en la cual lamentablemente, Andrés, yo creo que la gente no está preparada, no está previendo, ¿verdad? Que se nos va a venir una ola que allá empezó como una ola, pero aquí podría ser un tsunami. Luis Fernando, y esta generación, incluyéndonos nosotros, no tiene la estamina para generar una verdadera disidencia, un verdadero rechazo a estas políticas, a estas iniciativas. Todo lo que hace el gobierno lo aplaudimos. Y usted dice, bueno, pero es que nosotros nos manifestamos, bueno, es que cada vez que el gobierno dice, nos vamos por aquí, ¿verdad? Como la historia del flautista, ahí vamos todos en fila, detrás del ton y el son que ponga el Partido Acción Ciudadana, y no leemos la letra menuda del contexto que está sucediendo, como ese que usted indica. Gran parte de esta crisis tiene que ver también el hecho de que China se ha apoderado
de un porcentaje importantísimo de containers, que hasta muchos de estos containers andan vacíos por el mar. Porque China lo que le interesa es asegurarse su bienestar, y antes que alguien utilice el container, prefiero comprarlo yo, aunque el container esté vacío. Y veo a muchos políticos y muchos candidatos presidenciales incluso promoviendo a China, colocándola como la pomada canaria, como el superaliado. ¿Cómo me van a decir ustedes que China es un superaliado cuando en primera instancia no manejó la pandemia como tuvo que haberla manejado? Lo de Wuhan trascendió incluso hasta después de, en media pandemia, ellos no detuvieron, por ejemplo, las festividades del nuevo año chino. Mucha gente no sabe que para llegar a Wuhan usted tiene que hacer transbordo en Madrid y en Milán. Claro, al ellos no aplicar una medida de contingencia y no haber asumido esto con responsabilidad, lo que generó fue la catalización, por así decirlo, del virus en toda Europa, y hoy en día no vemos denuncias, demandas y una política anti-China como debería ser. Y no sé si lo que estoy diciendo en este momento me vayan a cobrar factura en un futuro. Pero Luis Fernando, no estoy diciendo nada que muchos medios liberales ya hayan dicho, ¿verdad? Ya hayan afirmado y confirmado. Así que pues definitivamente no hay políticas flexibles que se adapten a esta coyuntura y a esta realidad. No las vemos y todavía con incertidumbre, no sabemos hacia dónde va el país. A cómo estamos, a cómo pinta esta campaña política, yo creo que cualquiera puede ganar, y creo que todo esto es viene favoreciendo más bien al PAC. Sí. No veo a ningún otro favoreciéndose con todo esto que está sucediendo. Yo creo, estimado Andrés, que hay que hacer un último análisis de cierre, y es que mientras en el año 98 el hoy candidato presidencial José María Figueres, cuando tomó la silla, dijo que este país era ingobernable, lo cierto es que el gobierno de Carlos Alvarado nos ha dado como una lección de que el país es gobernable siempre y cuando esté en crisis. Y esto es muy peligroso, porque entonces vamos a vivir de crisis en crisis para poder someter a la voluntad del pueblo. Esta semana, y como un último dato, se peleaba un ridículo descuento en el marchamo, a pesar de las restricciones, a pesar del desempleo, a pesar de que cuando el combustible llegó a cero, costaba un barril de petróleo, cero. Es más, llegó a ser negativo, te pagaban por ir a recoger el petróleo, los barriles. Costa Rica mantuvo alto para dar un montón de premios y de bonos y de ayudas que ya vimos también que fueron muy mal entregados. Entonces, esto me preocupa, porque entonces la ingobernabilidad se desaparece y se vuelve tiránica y dictatorial en el momento en el que estamos en crisis. Y si esto se observa, ahora vienen con el argumento de algo que yo no voy a afirmar que es una realidad, pero tampoco puedo afirmar que es una mentira, pero me parece que es la estrategia global, que es la crisis climática. Entonces nos van a meter en una nueva crisis para poder seguir yéndose por la vía rápida, ¿verdad? Por el quick pass, hacer lo que quieren con nosotros. Y creo que tenemos que estar muy despiertos, porque todo suena muy noble. Defender la vida humana suena muy noble. Defender la naturaleza suena muy noble. Pero lo cierto es que yo no he visto una burocracia traerle soluciones a ninguno de los problemas que ellos mismos han creado. Yo no sé vos, Andrés. Sí, entramos en otro detalle. Siguiendo con el tema de esta crisis de la pandemia y demás, mucha gente no sabe que en el lapso de un año, según la revista Forbes, Centroamérica, se sumaron 300 nuevos millonarios, o mejor dicho, billonarios, a la lista de billonarios a nivel mundial. En un año hay 300 más. La pregunta mía es,
Luis Fernando, ¿usted cree que a estos nuevos billonarios les importa, les interesa, desean, quieren que acabe el problema, que salgamos de esta pandemia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Plataformas como las que estamos utilizando en este momento se han visto, importantemente favorecidas. Google, Facebook, etcétera. Si le bloquean este en vivo, no se preocupe, ya sabe por qué razón. Pero no estoy diciendo nada que no sea cierto y que no sepamos y que ya haya sido publicado. Entonces, ahí es donde eso es como la primera pregunta que se hace cualquier criminalista. Apenas ve el muerto, lo que uno se pregunta es, ¿quién sale favorecido? ¿Tenía herencia? ¿No tenía herencia? ¿Habían familiares disputando algo ahí? Me recuerda a José María y Cristiana Figueres ahora con este tema de sus sobrinos y todo lo demás. Bueno, ¿qué está pasando? Aquí tenemos un muerto, pero es que nos estamos enfocando mucho en el muerto y no, ya el muerto está muerto, ahí déjelo, ya pero la pandemia. Ya. No, nos negamos a hacerle la autopsia para ver exactamente qué fue lo que lo mató. Muy buena analogía, exactamente. Nos negamos a hacer una autopsia, un estudio profundo, concienzudo de qué es lo que realmente está sucediendo alrededor de esta crisis, que ahora sí, yo dudo que sea tan peligrosa como en un momento nos lo anunciaban. Así que, pues, de ahí esperar a un milagro. Creo que solo el resurgimiento de un bloque, de una buena contención, de una buena línea de 4, ¿verdad? Como con partido de fútbol, que no nos metan tantos goles como nos han metido. Necesitamos un Navas en la geopolítica, necesitamos un Sergio Ramos, un Puyol, que venga y nos diga, bueno, hasta aquí, y este es el norte que tenemos que seguir. Pero incluso la disidencia, y esto lo he dicho muchísimas veces, no ha sabido hacer su oposición de manera responsable y más bien está sumando a los intereses de este grupo tan irresponsable, Luis Fernando. Lamentablemente, Andrés, te agradezco muchísimo esta noche, esta conversación, una conversación que nace de una amistad que valoro muchísimo con vos. Y de una conversación informal, una llamada telefónica donde vos le ponías el punto a la I hace unos días y yo dije, no, definitivamente vale la pena romper la barda y hacer el análisis de forma más profunda. Bueno, lamentablemente perdimos por unos segundos conexión y al mismo tiempo perdimos al periodista Andrés Ramírez, pero ya estábamos haciendo el cierre, entonces no me queda más que agradecerle muchísimo el tiempo que ha dedicado. Yo sé que lo que estamos discutiendo no es necesariamente buenas noticias, pero nosotros nos comprometimos que este programa iba a permitirnos desarrollar el pensamiento crítico y efectivamente esta capacidad de criticar, de observar, de desconfiar, yo creo que es la que nos puede poner nuevamente en la senda correcta. Aquí a través de los análisis de toda la problemática que estamos viviendo nacional e internacional, no estamos haciendo aseveraciones, estamos poniendo las preguntas que alguien debe hacer con respecto a las circunstancias que estamos viviendo. Le deseo una muy feliz semana, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Si el programa le ha gustado, le ruego compartirlo y discutirlo en familia. Creo que ahora que nos tienen un poquito encerrados, vale la pena que estos temas y sobre todo estas preguntas se hagan y que nosotros podamos construir la realidad a partir de nuestro propio criterio y no de lo que nos dicen y nos dictan los medios de comunicación oficiales. Una vez más, buenas noches y muchísimas gracias.